Muy buenas, estamos en podcast la 49 en este festival Esbozando Fest. En Barrios Vivos, Laboratorio de Oportunidades. Hoy estamos inspirados en la memoria viva. Aquí con nuestros compañeros. Hoy tenemos un podcast muy divertido. Va a ser un podcast más casual en torno a nuestra infancia, a nuestras alegrías, a nuestras vivencias durante los inicios del barrio Nuevo Chile y durante la vida de nuestro barrio. Estamos aquí con Delio, que nos va a hacer la presentación de nuestros invitados. No, aquí estamos con Mauricio Daza. Mauricio Daza Rojas, sí. Buenas Buenas. José Duan Arias. Duan Arias. A ver, miremos, Mauricio, cuéntenos un poco de su niñez, ¿cómo fue? Mi niñez fue muy bonita. En ese tiempo era muy sano todo. ¿Ahora también? No, pues hoy en día no mucho, pero en ese tiempo era muy sano. Usted podía ir a jugar, un ejemplo, trompo, jugar bolas, jugar tres huecos, de pronto jugar yermis, jugar a escondidas el tarro, por ejemplo. Hoy en día nadie juega eso. Escondidas en tarro, o sea que Al tarro, no señor, cogía usted, ponía el tarro. ¿Cómo era? Usted ponía el tarro, había un poco de muchachos, jugábamos, le daba una patada al tarro y el que le tocaba mientras que usted iba a coger el tarro lo ponía ahí y los otros se escondían. Y usted iba a empezar a buscar la gente, a buscarla. Y si usted se descuidaba, coger una patada al tarro y pum, la botaba y esconda de todo el mundo. ¿Qué más jugaban, Duan? A escondidas. Bueno, ya la habíamos dicho. ¿Qué otra cosa? Bolas, trompo, 3 huecos. 5 huecos. 5 huecos también, a la 21. Bueno, aquí con Jugaba uno moneditas de 10 centavos en ese tiempo. Harta plata en ese tiempo. Harta Harta plata. El que ganaba, el que era duro para eso, pues se iba con buenas monedas. Ustedes que son de las primeras infancias que llegan al barrio Nuevo Chile, que estudiaron en la Escuela del Placer, ¿cómo era la Escuela del Placer? ¿Dónde quedaba ubicada? ¿Cómo era el trayecto que hacían los niños en esa época? El trayecto en ese momento no existía Villa del Río. Existía lo que era el Nuevo Chile. Solo se va a dar. Casi ni lo era solo Cebadal. En Placer era el colegio allá y todo eso era Cebadal. Entonces todos los muchachos a mediodía corro para allá y entonces le pusieron fue el Placer. Oiga, a mí me... Imagínese nomás por qué le decían el Placer. Allá llegaba uno, por ejemplo, se encontraba con la novia, se iba para la escuela. ¿Cuántos años tenía usted cuando consiguió yo tenía novia? como unos 13, 14 años. ¿Ah? Pero en ese tiempo era prohibido, no me acuerdo. Viene, pero como un... ¿Le daban fuerte? No, el problema es que como ese Cebadal era alto y uno pequeñito se escondía. Dice que más del 50% del barrio se hizo ahí en los cebadales. Por eso ¿Sí? es que el barrio creció tanto. ¿Sí? Sí, señor. Creció rápido. Ya. Y eso Pero que era bueno. una infancia sana, imagínense en esta cosa hoy en día. Pero bueno, la idea de nosotros hoy es hablar del trompo, del yoyo, de las bolas y de otras cosas particulares que fueron haciendo el barrio. Pero digamos, vamos a hablar un poco de lo que es el trompo. Hoy los niños jóvenes casi no saben qué es el trompo, en qué consisten los juegos del trompo, digamos, las diferentes modalidades del trompo. Si bien es uno solo, pero habían hartas modalidades, la calle, la rayuela, bueno, diferentes modalidades que aquí los compañeros nos van a explicar un poquito en qué consistía esos juegos. Por ejemplo, llegaba, usted se venía, bueno, vamos a jugar la calle. Entonces, bueno, usted llegaba y ponía ahí de calle a calle, usted llegaba y bueno, vamos a gustar el trompo, por ejemplo. Queco alemán. ¿Qué era un queco alemán? Usted ganaba el trompo y lo perdía usted. Lo ponía ahí y la piedra que usted cogía la más grande y lo rompía. Se llevaba el ron. El ron es la puntica donde baila el este. Sí, la puntillita. La puntillita. Correcto. La puntillita. Ahora. Yo también jugué trompo. A eso le bueno. sacaban. Yo también jugué trompo porque es que yo soy más viejito que usted. Entonces nosotros jugamos trompo en el campo. Y jugamos la calle y jugamos rayuela. Entonces la rayuela, entonces se cogía y se enterraba el trompo en el barranco. Allá no había pared, barranco. Y se amarraba el otro trompo, eso se le ponía un churro así de grande y a romperle lo que es ¿cómo se llama? La cabeza. La cabeza, donde para joderlo.
Bueno, cuéntenos una cosa. ¿Qué más jugaban de trompo, de rayuela, de calle, de... ¿Qué otro juego había? Yo jugué mucho bolas. Bolas jugué harto, bolas. ¿Vuela? Bolas. Ah, bola. Usted llegaba, Usted por ejemplo, jugaba con las bolas. sí, claro, pero de cristal. Ah, Llegaba uno, hacía, por ejemplo, llegaba hacia las culebritas, un hueco, 2 huecos, 3 huecos, 5 huecos. Empezaba usted y hágale. Y el otro detrás, si usted fallaba, el de atrás venía. sí. Yo jugué harto. Y eso, y se llenaba una bolsa de bolas también, ¿cierto? Yo coleccionaba ¿Sí? Las más famosas ¿Qué las eran hizo? las maras. las maras. Sí. Las de Para tener colores. una bola de Las mar. blancas, rojas y azules. Para los que no conocen las bolas, que llamamos bolas aquí, son unas bolas de cristal. Generalmente los gringos le dicen las canicas. Y se ha impuesto esa palabra, pero eran las bolitas, unas bolitas de cristal redondas, con los cuales Las los más niños iban apetecidas. jugando con los dedos a meterla en un hueco, a hacer el camino que es la culebrilla, a alcanzarlo. Inclusive en la culebrilla llegaba un momento en que se golpeaba las bolas de los compañeros para botarlas lejos, Ajá, para sacarlo ir del- ganando, eso y le- el que ganara en el sacarlo camino, de la- pues se ganaba gran parte de las bolas. Pero venga, una pregunta. Es que a mí, yo tengo una inquietud que me la comentaba, creo que era Fernando, de que tenían unos huecos donde hacían el alcantarillado y llegaba hasta Villa del Río. ¿Cómo eran los huecos y qué hacían en ellos? Ahí jugamos escondidas. Arrancaba uno, usted iba para Villa del Río y no tenía nada que hacer y se metía ahí para allá. Por el Llegaba hueco. allá, Ya, sí. no, y apostando al que llegara más lejos. Porque ya estando uno en la mitad le daba una adrenalina de... O claustrofobia, es que ya... Claustrofobia. Bueno, esto es por lo que, digamos, en los niños se inspiraban para jugar en todo. Una de las primeras partes donde jugamos cuando el barrio Nuevo Chile decide empezar a hacer el alcantarillado y el acueducto, porque lo hace por autogestión, empezaron a abrir chambas de los dirigidos por Gonzalo Gamboa en su momento, y los otros maestros empezaron a abrir chambas por todo el barrio para poner el alcantarillado. Y pues eso era una inspiración estar dos metidos, porque digamos en ese momento eran una especie de grupos. En ese tiempo no habían pandillas, no habían eso, no, grupos de jóvenes. Era- 10, 20 jóvenes por las chambas. En eso era lo que jugábamos todo el tiempo ahí metidos. Terminábamos llenos de tierra. Aquí a mi amigo le pusieron, por andar asoleando de tierra, le pusieron su apodo. ¿Cuál fue? Este cáscara me decían. El cáscara. Sí, claro. Mauricio, cuénteme una cosa. Ustedes están hablando de los juegos, ¿cierto? Están hablando de las bolas, están hablando de las escondidas, están hablando de las chambas. Sí, señor. Más o menos, ¿en qué época del barrio jugaban todo eso? Digamos, estamos jugando escondidas cuando estaban haciendo la calle, ¿cierto? O estábamos haciendo escondidas cuando estaban haciendo el alcantarillado. ¿Cómo era esa cosa? Cuando estaban haciendo las chambas que para meter el cantarillado del barrio, ahí era donde nos la pasábamos jugando, que escondidas, que por ejemplo llegábamos y bueno, vamos a jugar escondidas. Eso no era un negocio, éramos 10, 15, 20 muchachos y juegue. El uno cuenta, normal de una escondida. Usted cuenta, bueno, y vamos a ver a buscar la gente. Pues entonces nos poníamos nosotros entre las chambas. Sí. No faltaba el que por ahí la embarraba. Eso de todos modos era jugar todos los días, eso era de tiempo completo. Si no era una cosa, era la otra. ¿No habían potreros aquí? No, potrero hubo allá en la mitad del río. Sí. Allá en la mitad del río había no había un potrero, había una, ¿cómo le entre la mitad del río y esto había una vaina donde uno se botaba con cartón para abajo. Eso nos reuníamos, allá sí era que nos Para reuníamos. deslizarse uno ahí. ¿Recuerda cuando Sí, se botaba uno ahí de la loma en un cartón y eso llegaba uno ahí abajo. Especialmente en la época entre invierno y verano, o sea, cuando el sol está verdecito, entonces cogíamos el cartón y nos tirábamos ladera abajo. Algunas veces alcanzábamos a llegar al río. Oiga, venga, Nos usted me íbamos hablaba para de ir a las nadar, ¿no? usted me hablaba de las famosas ¿cómo se llama? Escondidas americanas. ¿Cómo era, Juan? ¿Qué significaba eso? ¿Jugaban con gringos o jugaban Bueno, como gringos o qué?
Es que cada cosa tiene su etapa, ¿no? Está la etapa inicial de las escondidas normales, donde el niño cuenta de 1 a 100, el resto se esconden. Digamos que esa fue una época entre los 5, 6, 7, 8 años, 9 años. Después había, pues digamos, los jóvenes siempre, o los niños en su época, digamos, lo que decía Mauricio, era una etapa muy sana, donde había mucha confianza, digamos, en cierta forma de estar el niño en la calle. Por lo demás, digamos esa parte, ya digamos cuando empieza a jugar escondidas americanas y todo eso, es a partir más o menos de los 12, 13 años, cuando ya empieza a despertar la vida sexual de los niños, y entran en esa etapa de la pubertad, del descubrimiento. ¿Y en qué consistían? Simplemente no era uno solo que contaba, sino se contaba por grupo. Entonces, por decir algo, mujeres se escondían, los hombres contaban. ¿Sí? Y las chicas escondían, entonces la idea era que cuando la encontrara alguno de los chicos, pues ella le diera un beso. Siempre se inspiraba en el beso. Lo que pasa es que cada quien se iba poniendo No pasaban de acuerdo, ahí, no pasaban de ahí. de acuerdo al filtreo, a lo que empezara a decir, me va a esconder allí, y allá les llegaba su Romeo a darle un beso En de ese tiempo encontrarla. era tan sano que uno no pensaba en sexo, en nada de esa vaina, sino caricias o con los solos besitos de conformado. ¿No? ¿Usted qué dice? Sí, señor. Sí. Yo lo viví. Pensaba. ¿Sí? Sí, ¿Cómo claro. era? Yo llegaba y me escondía y llegaba la niña que me gustaba y yo llegaba y ya sabía dónde se iba a esconder y allá le llegaba. ¿Sí? Sí, Muchas claro. veces pasaban Y por si el la lado. niña no estaba de acuerdo. No, pues tampoco las malas, no. Ya era consentido, sí. Ya era. pregunte, También Fernando. no, en esa época aquí, digamos, eran están los maestros, vamos a ver aquí los maestros, porque el grupo de jóvenes siempre, cada cuadra tenía un gran grupo de jóvenes. Siempre hemos dicho que se quedaron unos con otros en el sentido de que eh, eh, eran grupos de 20, 30 jóvenes, y había una vaina que llamaban las barras, donde los jóvenes se ponían a prueba las pericias entre ellos mismos. Sí. Brinque aquí, vaya allá. ¿Qué nos pueden contar de eso? Y ahora fuera de eso, las cometas, ¿no? El tiempo de las cometas. Eran los panderos el que hicieron la cometa más grande. En ese tiempo las hacía uno de papel periódico, las pegaba con papa cocida. Bueno. Eso era muy... ¿qué? ¿Cómo es que ya? La pita. Eso es el que se iba cayendo por ahí, iba recogiendo uno la pita y iba endollando Se la robaban. a la que tuviera No, la badana más grande, ¿no? Sí. También hubo Oiga. la época, para terminar aquí, una cosa muy importante que me acordé ahorita de esto, fueron las Harley de la época. Para que vean que los jóvenes aquí tenían sus Harley, las patinetas. Las patinetas. Ah, ¿Cómo sí, eran esas con patinetas? balineras, ¿cierto? No, yo Y en tenía- madera. Yo tenía un carro de balineras de 4 y les tenía esta dirección de madera acá y todo, y yo me botaba, y fuera de eso, hacía uno rodar eso de balineras y en ese barrialero que no había pavimento ni nada. Bueno, ¿hacemos una conclusión? Bueno, mire, este programa lo hacemos con el fin de mostrar un poco lo que fueron los juegos de cuando nosotros estábamos jóvenes, ¿cierto? Sí, señor. Y cuando aquí en el Nuevo Chile más exactamente estaban jóvenes. Lástima que no nos den más tiempo. Seguramente en otro programa lo podremos hacer, pero vemos que hoy en día cambian los juegos, cambian las costumbres, cambian las cosas. Bueno, esa es la vida, ¿cierto? Y por eso hoy en día, pues, es bueno recordar estas cosas. Fernando. Bueno, como conclusión, lo importante era de todos estos juegos, si bien los niños, digamos, había mucha confianza, la pobreza hacía que nos estuviéramos uniendo en medio de las casas de paroy, en medio de tener un solo televisor para toda una cuadra, donde nos metíamos todos a ver televisión. En algunos cobraban, en otros lados no cobraban, televisores en blanco y negro de 14 pulgadas, de tubos. Y en medio de toda esa pobreza, pues vivíamos felices jugando. Los niños aquí duraban, hay veces, hasta las 11, 10, 11 de la noche jugando en la Fuera calle de eso, todo que el día. cuando llegó la luz, eso le daba unos 2, 3 de la mañana jugando bolas, trompo. Bueno, Bueno, entonces, eso Disfrutando es. el momento. en Y la lo luz. importante de todos estos juegos
era que había mucha unidad familiar. Por eso hablé de último de las patinetas, porque los niños empezaban a hacer sus patinetas, pero terminaban los padres involucrados, armándole esas patinetas, poniéndole todo el sistema de cueros. Eso le ponían cuero, le ponían baúl, bueno, toda una cosa importante que se Fuera jugaban eso, con los padres y los niños, que era importante en ese pedazo y que creo que la vivimos. En lo Harto. de esferas de cargar el agua. Los carros esferados que llamamos. Con dirección, un palo allá y las dos esferas acá con dirección, con cabulla allá, y acá colgaba uno el agua para cargar dos canecas. Bien. Y así, Bueno. Entonces, Mauricio, muchas gracias. Duván, muchas gracias. A ustedes muy Y amables por usted, pues, nos invitarnos. seguiremos viendo. Bueno, muchas muy gracias. amables por la entrevista. Muchas gracias a todos. Y no olviden que este es el podcast La 40, aquí en Esbozando Fest, en el 49. Festival Barrios. Digo la 49, espera. El podcast La 49, aquí en el Esbozando Fest, tejiendo memoria, cultura y memoria. Y en el Festival de Barrios Vivos, Laboratorio de Oportunidades Culturales. Muchas gracias. La 49 Podcast fue realizado durante la primera edición de Esbozando Fest, junto a la Secretaría de Cultura de Bogotá para Barrios Vivos. Grabado y producido en Emboscada Estudio bajo dirección audiovisual de sello audiovisual Tatacae. Condujo Delio Ruiz y Fernando Escobar. En este capítulo tuvimos como invitados a Duván Arias y Mauricio Daza Rojas. Bogotá, Colombia, 2025.